Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Dos años de un genocidio infame, cruel y miserable. Se han cumplido 2 años del genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina y del viejo proyecto de destrucción total de Palestina, de que no quede piedra sobre piedra. Un proyecto que no empezó hace 2 años como respuesta al ataque terrorista de Hamás. El plan israelí de ocupación total de Palestina y de su destrucción y de su desaparición empezó hace 78 años. Son muchos años de despojo continuo de los territorios palestinos que Israel se ha venido anexionando, los ha ido ocupando. En estos 2 años, el ejército de ocupación tomó el 80% del territorio palestino. Hay un 90% de destrucción. Se han lanzado contra Palestina 200 toneladas de explosivos. Van más de 70.000 personas asesinadas, desaparecidas. Entre ellas más de 20.000 niñas y niños. A pesar de que en Egipto avanzan hoy las conversaciones entre Israel y Hamás para un posible plan de paz, Israel sigue bombardeando Gaza, atacando y extendiendo la hambruna sobre todo el pueblo de Palestina. Mientras tanto, nuevas grandes marchas de apoyo al pueblo palestino y de condena a Israel se realizaron este martes en todo el mundo. Marchas que nunca van a dejar de realizarse, dicen las y los activistas en todos los países. Al contrario, se tienen que multiplicar, se tienen que escalar hasta tanto no se acabe el genocidio, no se acabe la ocupación ilegal y se devuelvan todos los territorios ocupados y usurpados y que haya justicia contra los genocidas. Esto decía ayer el diputado Enrique Santiago en el Congreso de los Diputados de España. 48 activistas de la Flota de la Libertad ya están en España, algunos aquí, hoy con nosotros, tras salir de las brutales cárceles sionistas
en las que se encierra y tortura sin juicio ni derecho a la defensa a miles de palestinos, incluyendo niños. Exigimos la inmediata puesta en libertad de Reyes Rigo y de David Adler, quienes siguen encarcelados. Son rehenes de Netanyahu. Todos han sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes tras ser capturados ilegalmente por Israel en buques de bandera española en aguas internacionales. Cumplían el mandato del derecho internacional de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino víctima de un brutal genocidio. Agradecimiento eterno y a los millones de personas que han salido a la calle en todo el mundo para salvaguardar la dignidad de la humanidad y exigir el fin del genocidio en Gaza. Nuevos graves problemas de la sanidad, de la atención en salud en Andalucía, España. Un problema muy serio se vive en la comunidad autónoma de Andalucía. Por lo menos 2.000 mujeres les hicieron hace 2 años, en el transcurso de los 2 últimos años, mamografía dentro del programa de cribado del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud. Y existiendo muchos casos calificados como no concluyentes o con lesiones dudosas, no le entregaron a las pacientes los resultados. No les informaron, no les advirtieron. Y algunas se han enterado muy tarde que tienen cáncer en estado avanzado. Cáncer que pudo haber sido tratado a tiempo. Y hay denuncias de que varias mujeres han muerto, que seguramente se hubieran podido curar o preservar la vida bajo tratamientos adecuados. El presidente Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, negaba categóricamente estos hechos, esta explosiva situación. Y después, ahora, ante las evidencias, ha intentado dar explicaciones tan desastrosas como el hecho mismo. La pregunta es, ¿por qué ha sucedido esto? No son errores, no son descuidos y tampoco son negligencias, que también. Lo que está sucediendo en Andalucía con este problema responde a las consecuencias de la concepción neoliberal que tiene la derecha sobre la sanidad, sobre la salud y sobre todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Para las derechas radicalmente neoliberales, la salud, la educación y todo lo público es, ante todo, un negocio. Un negocio para los particulares, un negocio para las grandes empresas y un negocio para los amiguetes. Y por eso trabajan para desmantelar la sanidad pública. Lo hacen en Andalucía, en Madrid, en Argentina, en Ecuador, en Alemania, donde quiera que gobierne la derecha. Lo hicieron en Colombia durante muchos años. Y por eso hoy la derecha en el Congreso se opone a que haya una profunda reforma a la salud. Una reforma que busca desmantelar la salud como negocio para que sea un servicio eficiente y al alcance de toda la gente. Ese es el problema de fondo. La gran batalla que hay en el mundo entero contra las concepciones neoliberales de la derecha que quiere privatizarlo todo, arrasarlo todo y convertir todo en mercancía, en negocio. Avaricia total. Anabel se enteró de que tenía cáncer de mama un año después de hacerse la mamografía rutinaria. Fue el tiempo que pasó hasta que la llamaron de nuevo para repetir la prueba por una sospecha. Desde ese día estoy muerta en vida. Pienso
que lo que podía haber sido de un grano de maíz se ha convertido en casi 9 centímetros. No recibió ninguna llamada a pesar de que los médicos que revisaron su prueba detectaron anomalías. Acepto la enfermedad porque me ha tocado, pero no voy a aceptar nunca que es lo que me está matando, es de la manera que ha ocurrido. También Loli salió del cribado confiada en que si no la llamaban era porque no tenía nada. 2 años después se enteró de que su pronóstico era grave. Ya estaba en el estadio 3. Yo me someto a una doble mastectomía, tuve 21 ciclos de quimioterapia. Son 2 de las más de 20 mujeres sevillanas que, según la asociación AMAMA, han recibido tarde su pronóstico. Llevamos reclamando esto desde el 2023. Cada vez vienen más mujeres a Mana diciendo, no, me llamaron a los 4 o 5 meses. Es que no la llamaron, es que van ellas a preguntar. Venezuela despliega toda su capacidad de defensa ante las amenazas de Estados Unidos. Se trata de la Operación Independencia 200, activada en los estados La Guaira y Carabobo como parte de la fusión popular policial militar, anunció el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, desde la Casa Guipuzcoana. Resaltó Diosdado Cabello que el despliegue busca garantizar la defensa de la nación y subraya la preparación del pueblo venezolano para resistir cualquier agresión externa. Dijo, este es un pueblo pacífico, pero es un pueblo que se ha venido preparando a conciencia, se ha venido preparando activamente, se ha venido preparando en todos los frentes para resistir por el tiempo que sea necesario los ataques que quieran hacerle a nuestro país, a Venezuela, aseguró el señor Cabello. Buenos días a todos y a todas. Mi saludo en esta mañana del 8 de octubre 2025. Desde las 12 de la noche, las 00 horas, arrancó el ejercicio Independencia 200 de activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo, de manera simultánea. Así vamos a iniciar el día de hoy una nueva modalidad de activación por zonas de defensa integral. Bueno, atención pues, todas las fuerzas militares ya en sus puestos de activación y ahora desde las 5 de la mañana activando toda la milicia bolivariana y todas las fuerzas sociales y populares. 27 acciones territoriales. Son 27 tareas a cumplir para asegurar integralmente y proteger a la zona de defensa integral La Guaira y Carabobo. Así iremos paso a paso, afinando la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional por la defensa de nuestra paz, nuestra soberanía y nuestro derecho al futuro. Activados, 6 de la mañana, toda la fuerza militar, popular, policial. Que viva La Guaira, que viva Carabobo, que viva Venezuela. Pendientes. Crecen y crecen las movilizaciones en Ecuador. En Ecuador van 2 semanas de movilizaciones de protesta contra las políticas económicas y sociales del derechista presidente Noboa y el rechazo a volver a instalar en el país la base militar norteamericana que fue eliminada durante el gobierno de Rafael Correa. El centro de las movilizaciones son las poblaciones indígenas, que realizan bloqueos de carreteras en diversos lugares del país y avanzan hacia Quito, la capital. Estas protestas han dejado en 16 días un indígena muerto, más de un centenar de heridos y otros tantos detenidos, entre ellos 12 imputados por terrorismo,
que permanecen en prisión preventiva, porque para el gobierno de Ecuador la protesta social es simple y llanamente terrorismo. En la noche del pasado martes hubo confusos hechos cuando el presidente Noboa, cuando su caravana, la caravana presidencial, ingresó a una zona de resistencia indígena en una clara actitud de provocación, para luego acusar al movimiento indígena de querer asesinarlo. Es de anotar que además de la violenta represión contra las protestas que encabezan los pueblos indígenas, el gobierno de Noboa despliega una campaña de injurias racistas contra los pueblos indígenas. Es la élite racista que gobierna Ecuador, una élite profundamente neoliberal, una élite supremamente avarienta, que está destruyendo a Ecuador, que lo tiene destruido y lo tiene entregado completamente a los intereses de Trump. Por eso, estas crecientes, muy crecientes, movilizaciones indígenas y populares. Únete a luchar contra este gobierno antipopular. ¡Abajo el capitalismo! ¡Abajo el gobierno mentiroso! ¡Que vivan los pueblos organizados! ¡Que viva la resistencia! ¡Vamos con fuerza, compañeros! Porque este paquetazo del gobierno no puede continuar más. Va a precarizar la vida, va a acabar con la economía de nuestras familias, van a privatizar la banca, van a privatizar el sector de la salud, van a privatizar la minería, nos van a quitar los sectores estratégicos como el petróleo, y eso no podemos permitir, compañeros, porque eso a 10 años, 5 años en adelante será la crisis, será el de quiebre para nuestras comunidades, que solo vivimos con el pan de cada día. Así es que ánimos y fuerza, compañeros, avanzamos de... Hola compañeros, qué gusto saludarles, saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Nos encontramos en Saquicilí, en la provincia de Cotopaxi, donde se cumple el día número 16 de paro nacional. Precisamente con una caravana motorizada, los dirigentes y también la comunidad avanzaron por la E35, que es la vía que conecta Pichincha con Cotopaxi. Allí precisamente manifestaron su rechazo al gobierno de Daniel Noboa. Además, han dicho que se mantienen en pie de lucha hasta que se elimine el decreto con el que derogó el subsidio al diésel el presidente Daniel Noboa. Vamos a escuchar a uno de los dirigentes, precisamente que está hablando ahora, uno de los dirigentes que se está dirigiendo a la comunidad, que está hablando precisamente ahora mismo a quienes participaron en la caravana motorizada por la E35 que conecta la provincia de Pichincha con la provincia de Cotopaxi. Dejaron pasar los militares a la Tacunga. Esto es la resistencia, estimados compañeros. No vamos a caer a frente de ellos, pero sí vamos de la resistencia, estimados compañeros. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a resistir y vamos a tomar unas estrategias también. Muchas gracias, buenas tardes, compañeros y compañeras. ¡Que viva el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi! ¡Que vivan las organizaciones! ¡Que vivan las comunidades! ¡Que vivamos la gente pobre, humilde del campo, compañeros y compañeras! ¿Hasta cuándo van a resistir? ¿Hasta cuándo? Hasta que el gobierno sepa comprender nuestros pedidos, estimados compañeros. Gracias. Esas son las peticiones precisamente de los dirigentes que se encuentran ahora mismo en la provincia de Cotopaxi. Como decíamos, desde muy temprano, desde la comunidad de Toacazo salieron por la E35, que es una gran arteria vial que conecta la provincia de Pichincha con la de Cotopaxi. Allí marcharon. También hubo una caravana motorizada que avanzó. La intención era llegar hasta la ciudad de La Tacunga. Sin embargo, cientos de militares, cientos de policías se ubicaron en la entrada a La Tacunga y no les permitieron el ingreso, por lo que se desviaron
hasta el sitio donde nos encontramos ahora mismo, que es en Saquicilí. Ellos dicen que se mantendrán en paralización, que mantendrán esta jornada de protestas y alegan que el derecho a la resistencia está contemplado en la Constitución ecuatoriana. Hoy se cumple el día número 16 de paro nacional y vemos que las comunidades están en pie de lucha. Ellos dicen que van a resistir hasta que el presidente Daniel Noboa salga del poder, o también uno de los pedidos es que elimine, que derogue el decreto con el que eliminó el subsidio al diésel. Dicen que a partir de esa medida económica dictada por el Fondo Monetario Internacional, su vida se ha encarecido. Se han encarecido el transporte de los productos, se ha encarecido también la manera en la que ellos pueden transportar precisamente los productos que llevan del campo a las ciudades. Más tarde realizarán una asamblea para tomar decisiones con respecto a lo que harán en los próximos días. Nosotros estaremos pendientes para llevarles, por supuesto, la información oportuna. Colombia intentan bloquear la participación electoral del pacto histórico. En Colombia se presenta un nuevo intento, van varios, de la derecha judicial de impedir la participación electoral del pacto histórico y frenar la unidad de la izquierda y los sectores progresistas. El Consejo Nacional Electoral se ha negado a reconocer plenamente al pacto histórico como partido unitario que agruparía a 6 diversos partidos y está colocando obstáculos para la consulta abierta que el pacto histórico realizará el próximo 26 de octubre para definir el precandidato presidencial que en marzo, en otra consulta más amplia, definirá el candidato presidencial de un gran frente amplio para las elecciones presidenciales del mes de mayo. Estas consultas se hacen de manera institucional. Estas trabas a la personería y a la consulta del pacto histórico son expresión de la confrontación entre el viejo país bipartidista y retrógrado y el país amplio, diverso y pluralista que está emergiendo. No son asuntos jurídicos o normativos, es una confrontación política e ideológica. Democracia real o democracia amurallada, democracia incluyente o conservadurismo reaccionario. Esa es la situación, es el dilema, es la confrontación. El presidente Petro Gustavo señaló que aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos. Derecho fundamental no solo en la Constitución de Colombia, sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los impedimentos que puso el Consejo Electoral son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta arbitrariedad contra la democracia al ponerle trabas a la consulta. El Comité Político del Pacto reafirma su decisión de realizar la consulta el próximo 26 de octubre. Es también una decisión compartida con las 3 precandidaturas del compañero Iván Cepeda, de Carolina Corcho, de Daniel Quintero, y que esa consulta del 26 de octubre a la presidencia defina un nombre para participar en la consulta del Frente Amplio en el mes de marzo del año entrante. Con esta orientación, la ruta del pacto se mantiene y a la vez convoca a la ciudadanía, a los amigos, a los simpatizantes a participar de esta jornada democrática del próximo domingo 26, a respaldar también la consulta popular al Congreso de la República, que tiene un carácter interpartidista, y a fortalecer la democracia política en Colombia. Las situaciones del orden jurídico que van a implicar que se subsane el marco jurídico y el soporte con el cual se mantiene la consulta es algo que se va a precisar
el día de mañana con la registraduría, con el Consejo Nacional Electoral, pero que en ningún momento va a poner en riesgo la realización de la misma. Entonces, la consulta va, como ha dicho el presidente de la República, porque la vía democrática y popular para definir la candidatura del pacto que ayude a elegir el próximo presidente o presidenta de Colombia siguen firme. Otra noticia de impacto nacional en Colombia es que la justicia pidió investigar, una juez pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe por los homicidios de los defensores de derechos humanos Jorge Umaña y Jesús María Valle. Umaña y Valle fueron asesinados en 1988. Ovalle en Medellín, tras denunciar la complicidad entre fuerzas estatales y grupos paramilitares. Umaña fue asesinado en Bogotá. Era un defensor de presos políticos, defensor y acompañante de familias con familiares desaparecidos, y él adelantaba los casos, asesoraba jurídicamente. Los dos abogados se convirtieron en símbolos de la lucha contra la impunidad y contra la violencia política. Estos asesinatos ocurrieron cuando Álvaro Uribe Vélez iniciaba su ascenso político apoyando la creación de las Convivir, precursoras de las temibles bandas paramilitares. Una jueza de Medellín pidió investigar al expresidente Álvaro Uribe por los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. En la decisión, la funcionaria pidió que también se investigue a Santiago Uribe, hermano del exmandatario, y al general en retiro Carlos Alberto Ospina, quien fue comandante de las fuerzas militares. Vilma. Omaira, la solicitud se realiza con base en declaraciones del asesinado exparamilitar Francisco Villalba, quien aseguró que los hermanos Uribe y el general fueron quienes instigaron los crímenes. En el marco de la sentencia que condenó a José Miguel Narváez a 28 años de prisión por el secuestro extorsivo de la ex senadora Piedad Córdoba, la jueza tercera penal especializada de Medellín, Claudia Castro, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los hermanos Uribe Vélez y a un general en retiro identificado como Ospina por su presunta participación en los homicidios de Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. Con base en la sentencia condenatoria sobre estos hechos, el desmovilizado Francisco Enrique Villalba Hernández habría manifestado puntualmente que el expresidente Uribe y Santiago Uribe habían dado la orden. El que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina. Ellos fueron los que dieron más bomba. La referencia que hizo Álvaro Uribe es que a esas personas tocaba callarlas antes de que eso se adelantara más, que se nos va a venir la Corte Interamericana encima sobre la vaina de derechos humanos. Esa era la preocupación que él tenía. Además, según el fallo, existía una estructura organizada con capacidad de planeación y coordinación entre actores estatales y grupos paramilitares. Es importante señalar que Jesús María Valle fue asesinado en Medellín en 1998, luego de denunciar públicamente la complicidad entre autoridades y paramilitares en las masacres del Aro, La Granja en Ituango. Ese mismo año en Bogotá también fue asesinado el abogado y profesor universitario Eduardo Umaña Mendoza, reconocido por su defensa de víctimas del Estado y de la Unión Patriótica, casos de los cuales fueron declarados de lesa humanidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Yo. Los tambores de la paz. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino
pelo corto, se ha de saber cómo acaba. Se cambian caricias por torrida lava. Soñaba que un día despertaríamos de este letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa, los boomerang con afán de llevarse otra presa. Yeah. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Alúmbrame cielo, haz que me valga la pena el desvelo. Suelo, regálame miles de brotes, que las ideas nunca se derroten. Cúbreme azul sin tanta metralla, entre razón, fuera batalla. Silencio es todo lo que queda luego de una lluvia de fuego y maldad. La guerra borra las canciones de los labios que le cantan a la paz. Sentir el vuelo de vivir sin armas, como descubrir el paraíso celestial. Aquí en la tierra sin morir, aprendamos a convivir con quien no nos entienda igual, para tener un porvenir donde podamos respirar. Basta ya. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Suenen los tambores en mi tierra, los tambores de la paz. Y es que no paro de pensar, quieren que nos matemos ya. No le importamos tú ni yo, solo el petróleo nada más. Y nuestras calles no querrán enrojecerse nunca más. La vida se puede llevar con diferencias y bondad, nunca más. Sangre por petróleo ya. Solo paz, hoy queremos solo paz. Sangre por petróleo ya. Piérdanse balas, gánese tiempo, bórrese todo el gris del firmamento. Odio, hambre, pobreza, rencores, y que se abran paso días mejores. Los tambores de la paz. Los tambores de la paz. Invasión no, destrucción no, desunión no, sangre por petróleo no. Esta semana se está conmemorando un aniversario más de la desaparición, de la muerte, del asesinato de Ernesto Che Guevara. El Che Guevara, recordemos, estaba en Bolivia, estaba organizando la guerrilla boliviana, fue capturado y fue después asesinado, porque pudieron haberlo juzgado, pero tuvieron miedo de juzgarlo y convertirlo en un mártir latinoamericano. Entonces, la CIA, que estaba dirigiendo todo, ordenó que Ernesto Che Guevara fuera asesinado. Queremos recordar al Che Guevara y rendir homenaje a su memoria y recordar las palabras de Fidel Castro cuando años después en Cuba recibieron los restos de Che Guevara, recibieron lo que quedaba de su cuerpo, y Fidel hablaba del ejemplo del Che y decía que si queríamos cómo fueran nuestros niños,
pues que querían que fueran como el Che. La imagen del Che en estos tiempos tiene mucha vigencia. No como guerrillero, no queremos evocar al Che Guevara guerrillero y su epopeya militar y su acción de crear 2, 3 Vietnam en América Latina para liberarla de la dominación de Estados Unidos y crear, como él decía, 2, 3 Vietnam. Queremos recordar y rendir homenaje al Che Guevara en el sentido que lo decía Fidel Castro, de rescatar su inmenso humanismo, su solidaridad, el desprendimiento total que tenía el Che Guevara por las cosas materiales, para entregarse a la humanidad, para sentir el dolor de cualquier persona en cualquier lugar del mundo y hacer algo para que desapareciera ese dolor. Ese ejemplo, esa concepción de la vida, de la humanidad y de la solidaridad que tenía el Che Guevara, que es su gran legado, se siente hoy, se necesita hoy, en este mundo que va, por un lado, por el despeñadero del fascismo, del racismo, de la xenofobia brutal. En España la xenofobia está creciendo de manos del Partido Popular en una forma que asusta. Pero ese espíritu altruista y humanista del Che Guevara está presente hoy en los millones y millones de personas que en el mundo marchan en solidaridad con Palestina, contra los genocidios, contra las barbaridades de la guerra. Por eso, esa imagen altruista, ese espíritu solidario, desprendido del Che Guevara, está presente hoy y tiene que estar muy presente en toda la humanidad. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se
quita la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Iremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las 3 letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple, abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza, cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, nuevas? La irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro. Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo. Estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando. Aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. ¿Dónde estás, caballero Bayardo? Caballero sin miedo y sin tacha. En el viento, señora, en la racha, que aciclona la llama en que ardo. ¿Dónde estás, caballero gallardo? Caballero sin tacha y sin miedo. En la flor que a mi vida concedo, en el cardo, señora, en el cardo. ¿Dónde estás, caballero seguro? Caballero del cierto destino, con la espada aclarando camino al futuro, señora, al futuro. ¿Dónde estás, caballero el más puro?
caballero, el mejor caballero, encendiendo el hachón guerrillero en lo oscuro, señora, en lo oscuro. Che, tú lo sabes todo. Los recovecos de la sierra, el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el oleaje en la noche y hasta de qué se hacen los frutos y las yuntas. No es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. ¿Dónde estás, caballero el más fuerte? Caballero del alba encendida, en la sangre, en el polvo, en la herida, en la muerte, señora, en la muerte. ¿Dónde estás, caballero ya inerte? Caballero ya inmóvil y andante, en aquel que haga suyo mi guante y mi suerte, señora, mi suerte. ¿Dónde estás, caballero de gloria? Caballero entre tantos, primero, hecho saga en la muerte que muero, hecho historia, señora, hecho historia, señora, hecho historia. Roja semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, que ese modelo es el yo. Tan rosarina y cubana tu montura, cambia el asma por las balas, larga mochila de hidalgo la aventura, que a la estrella de tu frente puso alas. Serénese que usted va a matar a un hombre, al asesino dijiste, la herida que pare sueños no se esconde, cuando agranda los cimientos de su estirpe. Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero. Guevara, visión de rumbo, Guevara puerto, latido de sacrificio,
precipicio y a los sinceros. Guevara tiempos, Guevara nuevos. Guevara millón de rostros, rostros de pueblo. Gran Guevara de los Andes que anima el crecer de un credo. Guevara, salud del mundo. Guevara eterno. Guevara, fe de justicia. Guevara, futuro en juego. Guevara tiempos, Guevara nuevos. Guevara tiempos, Guevara nuevos. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Pero estábamos comentando por qué ha abandonado a Andrea. Estábamos comentando por qué ha abandonado a Andrea. Compadre, usted está cambiando de camino por vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Pero óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la Pero mire, vereda. compadrito, usted ha botado a la pobre Geraldina para meterse con Dorotea. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. No hable de tu marido